Cero. Compañeros, muy buenos días. Nosotros somos cuatro, nos correspondió pensamiento disruptivo, pensamiento crítico y pensamiento creativo a través del módulo de docente e investigador. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Omaira Alarcón Millán, Verena Mercado Polo, Sandra Liliana Monterrey Sierra, Olga Elena Reyes Villalba, Jamie Alejandra Valderrama Rengifo, Diego Fernando Cruz Moyano y quien les habla Carlos Eduardo Triana Salazar, nuestra facilitadora la doctora Moraima Esteves. A la luz de los pensamientos que vamos a abordar, pues consideramos importante retomar información que ya habían socializado los compañeros como de pregunta. ¿De dónde nace el pensamiento complejo? Pues el pensamiento complejo fue planteado por el filósofo francés Edgar Morin, definido como aquel que le permite al sujeto realizar operaciones mentales avanzadas y con mayor nivel de complejidad. Frente a esto, pues tenemos un planteamiento de tipos de razonamiento complejo. Tenemos el razonamiento básico. Avanzamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bien, ¿qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo, también conocido como habilidades de pensamiento de orden superior o pensamiento de alto nivel, es un concepto de reforma educativa basado en taxonomías de aprendizaje. En lo que a taxonomía refiere, pues podemos ubicarnos en la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, se considera que las habilidades que implican análisis, evaluación y síntesis son de un nivel superior al simple aprendizaje de hechos o conceptos y por lo tanto requiere de métodos de enseñanza y aprendizaje distintos. Frente a esto, la idea es que algunos tipos de aprendizaje requieren un procesamiento cognitivo que otros no lo contemplan. El pensamiento complejo implica el aprendizaje de complejas habilidades de juicio como pensamiento crítico o resolución de problemas. Ya en los tipos de razonamiento básico, la diapositiva siguiente, por favor, tenemos que el uso de pensamiento complejo demanda dominar tres tipos al menos de razonamiento, lo que es el básico, el crítico y el creativo. Cada uno de ellos representa una fase o etapa en su desarrollo. Frente al razonamiento básico, este corresponde a la serie de conocimientos e información adquirida con la experiencia vivida. Estos permiten la realización de distintas funciones, por ejemplo, la capacidad de memorizar, recordar y apropiar las ideas previamente adquiridas. Aquí ya tenemos el primer acercamiento con lo que es el pensamiento complejo, a la luz del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Frente a ese razonamiento crítico, este corresponde al conjunto de herramientas empleadas para organizar las ideas presentes en memoria usando la lógica, deducción e inducción, encontrándose diferentes aplicaciones a través de la manipulación de la forma en la que se memorizaron la primera vez, estableciendo patrones, interconectando datos, usando la lógica. Aquí es donde hablamos de la deducción y la inducción. En cuanto al razonamiento creativo, este corresponde a las habilidades disponibles para crear nuevos conocimientos partiendo de la información recopilada con anterioridad. Este pensamiento lo que nos evoca es por lo que parte del conocimiento lo que nosotros conocemos. Ya en este momento le doy paso a mi compañero Fernando para que aborde lo que es el pensamiento disruptivo. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, señor. Perfectamente. Gracias. Bueno, como lo mencionó mi compañero Carlos, yo les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el pensamiento disruptivo. En primer lugar, su concepto y origen. Digamos que a nivel general se puede entender lo disruptivo como una interrupción o ruptura con respecto a un estado anterior de cosas, generando un nuevo estado. Es decir, asumimos que existe un estado inicial y una configuración de elementos. De repente se genera una ruptura, una interrupción y eso permite dar una nueva configuración en los elementos. Digamos que ese es el concepto general de la disrupción. En primer lugar, tenemos que el primer autor en dar un concepto ya más formal de pensamiento disruptivo fue Clayton Christensen en 1997. Él lo definió como una mejora gradual de un producto o servicio que ya existe en lugar de dar paso a la creación de nuevos productos o al cambio radical de un proceso.
Digamos que este concepto de Christensen estaba un poquito más orientado hacia la parte de manufactura de productos y de cómo la disrupción generaba cambios en el proceso de producción precisamente de productos. Como dije ahorita, a nivel general la disrupción tiene que ver con ruptura abrupta o repentina. Eso es lo que le da el carácter de disrupción, que es abrupta, que es repentina, que no se esperaba, que no estaba contemplada. Eh, Obviamente la disrupción lleva a cosas como la innovación, que tiene que ver con mudar o con alterar algo introduciendo novedades. Sí, digamos que se podría creer que la disrupción es cambio total de paradigmas, pero no necesariamente. La disrupción tiene que ver es con la sucesión de una serie de eventos que junto con los anteriores eventos que venían sucediendo, pues se configura, genera una especie de sinergia, de nueva configuración, y de ahí en adelante, pues es un punto de partida para nuevos procesos, para nuevas maneras de ver el mundo y las situaciones. Cuando hablábamos del concepto de Christensen, él incluía otros factores para su concepto, cosas como el hecho de mejorar la calidad de los productos y de los procesos, de incluir novedades y de incluir cambios que evidentemente tienen que ser funcionales, que aporten pues aspectos positivos al entorno pues de los individuos en este caso y de esos productos a los cuales se les está mirando o se les incluye la irrupción. Gracias. En esta siguiente diapositiva tenemos otro concepto de un autor alemán que se llama Bernard von Mutius. Él también incluyó su concepto de pensamiento disruptivo. Aquí ya un poco nos referimos a cómo se le llama en inglés, disruptive thinking, que básicamente estaba más relacionado con Human Innovation y Digital Technologies. Me permito aquí compartir con ustedes el concepto de Mutius, de von Mutius. Dice que el pensamiento disruptivo se puede ver como una habilidad de pensar en términos de cambio radical, ruptura con lo convencional y desarrollos no lineales. Si vemos este concepto de Mutius, sí ya habla de un cambio radical, digamos que una manera totalmente diferente de ver las cosas. Pero entonces este concepto de von Mutius tiene que ver más con, o apunta más a ver el pensamiento disruptivo desde las mismas prácticas humanas como cambio y evolución de los grupos sociales. Eh, Von Mutius establece otro elemento muy importante y es que la disrupción se diferencia de cualquier otro cambio y es que no se vuelve una cuestión de moda, ¿sí? O sea, no es algo que se establece por un momento porque es la novedad, porque es el boom y después desaparece, sino que más bien la disrupción se mantiene hasta que haya pues obviamente una nueva disrupción y un nuevo cambio en el pensamiento o en los paradigmas. Pues como estaba diciendo, otro dato de Bernard von Mutius es que es un sociólogo, filósofo y escritor alemán que es muy importante pues dentro de este campo. Gracias, profe. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí también esto corresponde a lo que establece von Mutius en su libro, y es que él habla de tres teorías principalmente que giran en torno acerca de la irrupción. Tenemos una primera teoría que habla de la transformación digital. Él dice que la transformación digital no puede ver como mero cambio tecnológico, sino que tiene que de fondo ser una transformación social y cultural. Esa es una de sus primeras teorías. La segunda teoría que habla acerca de los periodos de transición en los cuales suceden precisamente los cambios disruptivos y que esos periodos de transición pues evidentemente traen inconsistencias y conflictos que se deben vivir, sí, pero que se deben superar finalmente. Y una tercera teoría que tiene que ver con la revolución creativa. La revolución creativa, digamos que nos plantea una idea que es un poco difícil de entender, pero pues que una vez la sumamos nos va a ayudar mucho, y es que dentro del ambiente creativo no se puede prever qué va a suceder más adelante. Entonces, digamos que tenemos que estar a la expectativa, pero a la expectativa y a la altura de las situaciones. Finalmente, hay una cuarta teoría que gira en torno a esas tres anteriores y que las reúne, y es que todos estos cambios de la irrupción se deben dar dentro de una red interconectada de participantes
que básicamente debemos contar con los otros, con las otras personas, para poder asumir de mejor manera esto de la irrupción. Finalmente termino aquí con 4 ideitas que las puse ahí de manera textual. En primer lugar, el pensamiento disruptivo no celebra ningún tipo de comportamiento disruptivo, sino que es un reflejo de la era disruptiva que vivimos. O sea, digamos, no es la disrupción por la disrupción, simplemente a manera de rebeldía o a manera de oposición. El pensamiento disruptivo tiene que ver con una era completa, con una época completa de cambios, no con el simple concepto de la irrupción. El pensamiento disruptivo también se centra en pensar por uno mismo. Como dije ahorita, se debe generar los cambios disruptivos en red interconectada de personas, pero es cada individuo el que genera o el que se apropia de su pensamiento y pues para generar disrupción o para asumirla. En tercer lugar, el pensamiento disruptivo es el arte y la disciplina de lidiar mejor con los trastornos y las inconsistencias. Como dije ahorita, evidentemente va a haber trastornos, va a haber inconsistencias, va a haber conflictos, pero pues corresponde lidiar con ellos y sacar partido, el mejor partido de esos cambios. Y finalmente, pues el pensamiento disruptivo se trata de desarrollar una nueva capacidad de adaptación y al mismo tiempo restaurar nuestras capacidades creativas, permitiéndonos a su vez más libertad y un mayor número de opciones. Como dije, el pensamiento disruptivo incluye bastante el tema de la creatividad, de la innovación y pues que mis compañeros aquí más adelante van a ampliar un poquito más. Hasta ahí, muchas gracias. Le doy paso nuevamente al profesor Carlos. Muchas gracias, Fernando. Pero bueno, ¿cómo ignorar en el proceso del pensamiento disruptivo a las personas que son el sujeto que desarrollan las ideas? Tenemos aquí que la Agencia de Estrategia y Diseño Empresarial que ayuda a imaginar y repensar el negocio Thinkerscope indica que la era en que nos encontramos, que es propia de esa inmersión en la plena maduración de la información, donde todo conocimiento está disponible. La pregunta sería, ¿cómo generar ideas que realmente sean novedosas con todo lo que existe en la actualidad? ¿Me permites la diapositiva siguiente? Ellos plantean que existen 5 valores para plantear esas ideas disruptivas. Estos 5 valores se mueven en 2 campos, lo que puede ser la innovación evolutiva, entendida como esa posibilidad de generar ideas aportando cierto valor, o la innovación disruptiva, que es romper con el camino establecido y generar nuevas ideas. En cualquiera de las dos se establece que la idea disruptiva parte de que sea sencilla, inteligente, que tenga observación, que permita la conexión y que se establezca a través de la comunicación. A continuación se explican, me permites la diapositiva siguiente, cada una de ellas. Frente a la sencillez, hablamos de convertir lo inmensamente complejo en algo sencillo y útil. ¿Esto a qué hace referencia? Que estamos en este momento rodeados de estímulos, necesitamos cosas que nos solucionen la vida, incluso necesitamos aparatos involucionados. Este es un tema bien interesante, es decir, a lo mejor solo necesita 2 botones y no 30 o 40. Ordenar el caos es una premisa sencilla, es uno de los principios básicos para esta era de la infotoxificación. Posteriormente menciona que la inteligencia es cómo convertirás lo que aparentemente es algo, excúsenme la palabra aquí, estúpido, en algo simple. Este es un ejercicio de extrema inteligencia porque debemos ver lo que nadie ha visto, pero no porque estuviera escondido o porque nosotros simplemente no lo tuviéramos delante de los ojos, sino que tal vez esa posibilidad de analizar mucho más que los otros. Hacían un ejemplo en el documento que se consultaba y fue la persona que creó la paletica para los chupetes, en Colombia muy conocido el bombombón, en otras zonas el chupa chups, que son los caramelos, que era algo, pues como se mencionaba allí, algo estúpido, pero que era supremamente significativo porque estaba inmerso en algo muy inteligente. Respecto es la observación. Para generar cosas nuevas y útiles debes observar. Esto nos indica que realmente lo que está pasando, como este concepto de pensamiento disruptivo surge desde la parte
digamos, empresarial, pues están hablando allí de qué es lo que le está pasando al usuario, pero si lo llevamos a un contexto educativo, que es el contexto donde nosotros nos desarrollamos, es qué le está pasando a aquella persona que aprende, qué le pasa al estudiante. Es necesario empatizar con él generando soluciones que realmente mejoren su vida, crea desde la necesidad, no desde la posibilidad. Otro aspecto es lo que refiere a la conexión, es unir lo improbable. Nos habla de que debemos tender puentes que nunca antes se habían visto, jugar a hibridar ideas, interpretar el problema con diferentes soluciones. Finalmente, en lo que tiene que ver con la comunicación, es explicar de forma sencilla y clara la complejidad. Se centra en lo que la persona entienda sin explicaciones, porque la idea va a repercutir en su vida. Aquí toma mucho sentido lo que esa persona, el valor que esa persona le da a esa idea. Pasamos, por favor. Un elemento clave en este pensamiento disruptivo, ¿me permites la siguiente diapositiva, por favor? Es reconocer que ya desde hace mucho tiempo tenemos personas que piensan de esta manera. Dos ejemplos son Steve Jobs y Hedy Lamarr. Son dos personas consideradas disruptivas cuyas creaciones cambiaron el mundo. Podemos entender así, las personas disruptivas son aquellas que entienden claramente el juego de las estructuras en las cuales están inmersas, pero deciden intencionalmente romper los paradigmas, atraviesan todo tipo de filtros, pantallas y prejuicios, con su discurso traen un nuevo diálogo al público. Si pasamos a la siguiente, podemos observar, digamos en el caso de Steve Jobs, pues un genio de la computación, que al menos en 34 años tuvo la posibilidad de crear 10 elementos nuevos para nuestra sociedad, lo que hace que su pensamiento disruptivo nos lleve a nuevas ideas que facilitan nuestra vida. Tenemos desde el iPad, el Apple TV, el iPod, todo lo que tiene que ver con programación y otros que aún impactan nuestra sociedad y que se evidenciaron más en la necesidad en el proceso de la pandemia. Realmente todos estos elementos se validaron allí. Posteriormente, si me permites la diapositiva siguiente, no podríamos no mencionar a esta mujer que hizo un aporte significativo. A ella debemos todo lo que corresponde al Wi-Fi, es Hedy Lamarr. Ella, además de desempeñarse en esa idea disruptiva de construcción de conocimiento, también se desempeñó como artista. Aunque pues, tuvo mucha trascendencia, pues se reconoce la importancia y sus aportes en lo que tiene que ver con el Wi-Fi. A continuación, si me permites, ya traemos a colación ese concepto disruptivo, pero no desde lo empresarial, sino desde lo educativo. ¿Qué es la educación disruptiva en el ámbito educativo? Entonces tenemos que en el ámbito educativo una innovación disruptiva es aquella que rompe con el currículo, las metodologías, las modalidades de transmisión del conocimiento, abriendo nuevas alternativas de aprendizaje. Si me permites la siguiente. Esta también pues busca explicar de pronto cómo se ha venido dando esa evolución en lo que refiere al conocimiento, ¿sí? La educación disruptiva permite la introducción de alcances e innovaciones en los procesos educativos a través de las nuevas tecnologías y los nuevos usos que se abren en el ámbito comunicativo. Ya sabemos que esa evolución sufrida en la dominación de las tecnologías para acercarlas cada vez más a las capacidades del alumno y los docentes, ha tenido una metamorfosis, ¿sí? Que nos ha llevado inicialmente de las TIC, que eran las tecnologías de la información y la comunicación, a las TEPS, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, pasando por las TATS, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Pero estas transformaciones de los tiempos, los espacios, las metodologías, dan lugar a una combinación que aporta a ese cultivo necesario para poner en marcha innovaciones disruptivas que propicien el desarrollo de los nuevos aprendizajes. Ya finalmente, frente a esto, nos cuestionábamos cuál sería el rol del profesorado en la educación disruptiva y aquí mencionamos 3 elementos fundamentales. Las innovaciones disruptivas parten del concepto que el alumnado es el constructor de su propio aprendizaje. Debemos fijarnos en las personas con quienes trabajamos
y estar abiertos constantemente a transformación de los espacios donde nos desarrollamos, los horarios, las metodologías y, en definitiva, la forma en que organizamos el aprendizaje en clase, para permitir que puedan producirse transformaciones importantes y disruptivas que amplíen nuestros conocimientos, confiando que el aprendizaje siempre se abre un camino desde el interés personal. Para finalizar mi intervención y darle paso a mi compañera Omaira, pues debemos entender que el profesorado no puede ni debe permanecer al margen de las posibilidades que le brindan las nuevas tecnologías para profundizar en transformaciones métodos. Sí, debemos tener en cuenta estas. En la historia ya se han presentado fenómenos propios de la disrupción, como son las propuestas de Dewey, de Montessori, Freinet, de Crowley y Freire, en cuanto a esa nueva forma de ver el aprendizaje, de cómo desarrollarlo. También pues, podría ser una posibilidad de retomarlos en el sentido de que todo ha cambiado. Para llevar a cabo el proceso de educación disruptiva en nuestras propias clases, nuestra labor como docentes se centra en propiciar espacios que den nuevas experiencias en nuestro alumnado. Omaira, ahora te escuchamos. Carlos, muchas gracias. Continuando con esta temática de la innovación o pensamiento disruptivo en lo educativo, pues tenemos Germán Pilonieta 2017. Es un autor colombiano especializado en temas relacionados con la educación y la tecnología, y algunas de sus obras pues dan cuenta de ello. Por ejemplo, Educar en la era digital, la educación disruptiva, la transformación digital en la educación 4.0, la revolución educativa en marcha. También Pilonieta pues ha sido autor de numerosos artículos y ensayos en revistas pues especializadas. En adelante pues nos interesa innovación disruptiva, esperanza para la educación del futuro, que es la diapositiva que estamos viendo. En su texto, Pilonieta pues hace su introducción, hace una crítica profunda sobre la educación tradicional que tenemos. También habla del camino a la innovación disruptiva, considera que mejorar las escuelas y su tipo de educación no es la solución. Habla de un factor interesante que es del tema de la educación personalizada, y da ciertos pasos hacia la innovación disruptiva en el tema educativo. Se sabe que los contextos marcan las épocas y lo que ocurre. Todo esto marcado en una dinámica, el pensamiento, creaciones y las formas de organización. También sabemos que cambia el vestido, cambian los hábitos alimenticios, en fin, todo cambia como es natural, ¿no? Sin embargo, para Pilonieta, la educación permanece varios aspectos, las formas de hacer educación como tal, convirtiéndolas en actos administrativos que son quienes las protegen por espacios de tiempo prolongados. Él habla de un camino. Él dice que si se quiere hacer algo interesante en educación, el camino es la innovación disruptiva, que esa es la vía más inteligente, teniendo presente que se requiere de un pensamiento divergente, del desarrollo de la capacidad innata para establecer relaciones nuevas. Se necesita de ciertos factores como la pasión, la dedicación, pero ante todo las mentes desarrolladas desde habilidades y competencias. Él plantea el interrogante donde les decía anteriormente, ¿mejorar las escuelas y su tipo de educación será la solución? Dice que efectivamente no, que hay que reinventarlo todo, puesto que hoy en el mundo fuera de la escuela está lleno de posibilidades y dinámicas que de una u otra manera bombardea y, permea a los estudiantes, pero que poco mueve a la gran mayoría de los profesores. Dice que el estatus permanece en alteración, permanece impasible, cerrado, de tal suerte que para él aparece un factor interesante en este ámbito. Él habla del reconocimiento. Hago ahí un punto aparte donde el profesor Carlos decía, que en la parte industrial, en la parte empresarial, el cliente tiene un poder importante para los empresarios, ¿sí? Mientras que en el tema educativo, pues el estudiante
en este modelo tradicional no tiene ni la capacidad ni los medios para hacer la educación un proceso personalizado como tal, mientras que los avances en neurociencias cognitivas, así como los sistemas electrónicos, las redes, los simuladores, también las tecnologías de la computación y la información han permitido pasar de la simple idea de herramienta a forma. Y con eso se ha llegado a la perspectiva de personalizar la experiencia. Y este dice él que es uno de los cambios que conducen a la innovación disruptiva en la educación. Para el autor, la educación del futuro se puede tomar como el paso para entender la innovación disruptiva. Es esta educación del futuro que tiene como énfasis la formación. Se muestra la concepción, diseño y movilización en espacios dinámicos de formación, que de hecho ya existen en algunos lugares, ¿sí? Pero son excepciones, llamémoslo así, más que todo en el ámbito público, ¿no? En el ámbito rural. En ellos, equipos de estudiantes pequeños y mayores apoyarse mutuamente, mientras que los maestros, pues son maestros formadores. Además, son un recurso que se mueve en dos dimensiones, una desde el plan general de formación y la otra como generadores de experiencias positivas y sinérgicas de formación. Digamos que por medio del diseño de situaciones vivenciales, ¿no? Y que esta dinámica pues debe moverse en dos ejes. Uno, desde la abstracción y la complejidad, donde vincula directamente al pensamiento complejo y al pensamiento creativo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí pues las imágenes desde unos inicios hasta este momento que llegamos a algo bien importante en el tema educativo, entre otros, que es la inteligencia artificial y un interrogante grande. En suma, el autor ofrece una visión profunda y esperanzadora sobre cómo la innovación disruptiva puede transformar la educación para el futuro. Presenta una serie de ideas innovadoras y propuestas prácticas para abordar los desafíos que enfrenta, una de las fortalezas, digamos, que encontré en esta lectura es el enfoque optimista y propositivo que presenta el autor. Él muestra cómo la innovación disruptiva puede ser una herramienta poderosa para superar las barreras tradicionales de la educación y además ofrece oportunidades de aprendizaje más accesibles, más inclusivas y personalizadas. Además de que propone una nueva forma de pensar la educación, rompiendo con los modelos educativos tradicionales, lo que decía el profe Carlos, y planteando la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Además de eso, examina cómo la tecnología puede ser aprovechada para impulsar la innovación disruptiva en el tema educativo, desde el uso de plataformas digitales y aplicaciones móviles hasta la inteligencia artificial y la realidad virtual, que es la que nos acompaña en esta época. En consecuencia, el uso de estas herramientas pues puede transformar la forma en que enseñamos y aprendemos, y además puede ser un paso para hacer que la educación sea accesible y equitativa para todas las personas, independientemente de su origen, en relación con diferentes factores. Es decir, podríamos hablar de democratizar el acceso a la educación. Vemos cómo un antes, un durante y un después de la pandemia, pues dejó, digamos, una cercanía a esta forma de innovación disruptiva. Más que todo, como lo dije antes, en colegios públicos y muchos en colegios rurales, porque no estábamos, digamos, acostumbrados a una interacción virtual, ¿sí? Apenas, pues, digamos, estamos tocando apenas el uso de la herramienta, porque hay mucho de profundidad ahí en el tema tecnológico, pero digamos a base de herramientas no estamos acostumbrados a usar esta clase de plataforma. La pandemia nos tocó usarla, fue algo, digamos, una acción disruptiva tanto para los maestros como para los estudiantes, además que todo cambio genera traumatismo, porque así fue. Digamos que después, en esta época de pospandemia, llamémoslo, que en cierta forma en muchos colegios se ha vuelto otra vez, en cierta forma, esa educación tradicional en los colegios rurales, por ejemplo, desafortunadamente, digámoslo, porque pues aquí influyen muchos factores, digamos, de políticas, y entonces, pues para el uso de tecnologías y toda esta herramienta que permea esta era digital, pues en muchos sectores no se tiene acceso a ella. Aquí en la siguiente diapositiva se muestran, digamos, dos escenarios de una en un escenario un escenario, digamos, acorde con la nueva y acompañada de
pensamiento de una frase de Pilonieta que dice que hablar de educación al margen de todo esto nos delata como seres alienados y un poco dementes. Hacer y legislar sobre educación sin considerar estas variables tan poderosas hace de nuestra sociedad una simple caricatura engañosa. Entonces, pues hay muchos factores ahí que intervienen en esta nueva forma de educación para que sea acorde con la era digital en la que vivimos. Pues aquí se habla mucho de educación de calidad, pero el sistema se encasilla, digamos, en lo tradicional, ¿no? Pasamos ahora al pensamiento crítico con Sandra, que los va a acompañar. Muchas gracias, profe Omaira. Compañeros, sí, seguimos con el pensamiento crítico. Tenemos en nuestra diapositiva su definición etimológica. Dice que viene de la palabra del verbo latino pensare, que ejerce como sinónimo de pensar, y del verbo crinei, que traducido puede decirse como decidir o separar. Son los dos vocablos que muestran el origen etimológico. Ahí a continuación en la diapositiva tenemos un concepto del libro del pensamiento crítico, técnicas para su desarrollo, del señor Agustín Campos Arenas, que en el 2007 lo publicó, donde para él expone que el pensamiento crítico es una habilidad cognitiva compleja que implica analizar, evaluar y sintetizar información de manera cuidadosa y reflexiva. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos leído e investigado, podemos decir que el pensamiento crítico es esa habilidad que nos permite analizar, evaluar y juzgar la información de manera razonada y objetiva. Podemos decir que es la forma en que pensamos de manera cuidadosa y reflexiva acerca de lo que ya sabemos. Para tener un pensamiento crítico claro, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de entender la información que tenemos a nuestra disposición. Luego debemos analizar esa información y buscar cualquier fallo o problema que pueda haber en ella. Finalmente debemos evaluar la información y llegar a una conclusión bien pensada y fundamentada. Es importante reconocer que el pensamiento crítico no es simplemente aceptar o rechazar una idea, sino que se trata de un proceso continuo de análisis y evaluación de la información. Tenemos algo que tenemos que traer y tener en cuenta, que es que el pensamiento crítico no solo se aplica en situaciones educativas, sino en todo el contexto de nuestra vida cotidiana. Podemos de pronto decidir si alguna información que se nos presenta es falsa o verdadera. Podemos cuestionarnos. Cuando tenemos un pensamiento crítico, ejercemos nuestra mente, nuestro cerebro se activa y realmente cuestionamos si lo que nos están presentando tiene validez, o buscamos nuestras propias conclusiones por diversos medios. Un ejemplo claro que podemos ver en nuestra vida cotidiana es en los medios de comunicación, ¿cierto? Donde se presentan noticias. Muchas veces presentan noticias que uno dice, bueno, algunos televidentes se quedan, uy, mire lo que sucedió, mire lo que pasó, uy, mire. Pero realmente no miramos esa noticia o esa información con un pensamiento crítico. Realmente no analizamos si esa información que se nos está presentando es valedera, porque podemos seguir unos pasos para poder verificar si esa información es verdadera, como verificar la fuente de la noticia. Podemos evaluar la credibilidad y reputación de la fuente de la noticia antes de aceptarla como verdadera. No solo decir, digamos, estigmatizar, digamos, un ejemplo. Yo actualmente resido en el departamento de Arauca y muchas noticias hablan o salen, que ese departamento, bueno, de guerras, de no sé qué. Y aquí también se vive, pues, otra cara de este departamento, donde también hay gente amable, cordial, trabajadora, ¿no? Y muchas veces, a nivel general, nos estigmatizan porque, bueno, vimos el departamento de Arauca y gente mala y donde se vive mucha violencia. Otro punto de cuando sale una noticia al aire, podemos considerar posibles intenciones detrás de la presentación de la noticia y cómo podría afectar diferentes grupos de personas.
Podemos también evaluar la evidencia de esa noticia, mirar si realmente la veracidad de los hechos presentados y buscar pruebas adicionales para verificar su validez y no quedarnos solo con lo que nos están brindando o nos están exponiendo. Sí, tenemos que buscar diferentes puntos de vista realmente y perspectivas que de pronto no pudieron ser presentados en esa noticia, porque muchas veces los medios de comunicación presentan o exponen a su manera las formas como ocurren las situaciones. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener ese pensamiento crítico y cuestionarnos y no aceptar como valedero todo aquello que nos digan. Eso es un ejemplo como tal de nuestra vida cotidiana. En la diapositiva que estamos observando, miramos el origen y la historia de este pensamiento crítico y se retoma en la Edad Antigua con este filósofo y pensador Sócrates. Él es el pionero del pensamiento crítico. Dice que desafió las ideas y pensamientos de los hombres de su época y creó su método de raciocismo y análisis, que consistía en hacer preguntas que requieren una respuesta racional. Además de Sócrates, fue el maestro de Platón, otro filósofo de esa época, que también difundió las ideas y sus pensamientos de su maestro y continuó con esta línea. Y tenemos también a Aristóteles, que fue también discípulo de Platón, y él extendió las dos ideas de esos dos anteriores y escribió un libro sobre la lógica. Eso como para resaltar en la Edad Antigua. Continuamos con la Edad Media y del Renacimiento tenemos a este filósofo Tomás de Aquino. Él es un teólogo y filósofo. Dice que desarrolló sus ideas acerca del pensamiento, la suma teológica, con una técnica usada que consistía primero en enunciar, en considerar y en responder sistemáticamente a todas las críticas de sus propias ideas antes de escribir. ¿Sí? De esta manera, él anticipaba a las inquietudes y les daba respuesta. Antes de empezar a escribir y todo, él tenía ya claridad porque él hacía ese ejercicio primero de enunciar, considerar y responder. Para cuando el momento que él iba a escribir ya tenía claro todas las inquietudes o planteamientos que le podrían surgir. Pasando a la Edad Media, tenemos al filósofo matemático René Descartes. Es un francés que desarrolló un enfoque crítico hacia el conocimiento y la verdad basado en la duda metódica y la razón. Su famosa afirmación, pienso, luego existo, resume su enfoque de cuestionar todo conocimiento previo y reconstruir la verdad a través del razonamiento. Y por último, en nuestra edad contemporánea, tenemos a este filósofo Nietzsche, es alemán y él cuestionó los valores y la moral tradicional y enfatizó pues la importancia del individuo y la voluntad del poder. Para él tiene un enfoque crítico hacia la religión, la filosofía y la cultura, argumentando que el conocimiento y la verdad deben ser reconstruidos a través de la perspectiva individual. Eso como para resumir a grandes rasgos algunos de los pensadores y filósofos que han aportado en la construcción del pensamiento crítico. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos algunos conceptos del pensamiento, porque es complicado, porque es un gran desafío, pues existen sinnúmeros de autores a través del tiempo que lo han intentado. Tenemos algunos para traer a colación en estos momentos, dice los autores Paul y Elder, dice que el pensamiento crítico es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el que el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Para Jennings dice que el pensamiento reflexivo y razonable que se centra en la persona pueda decidir y creer o hacer. Para Littman dice que el pensamiento rico, conceptual y coherente, organizado y persistente exploratorio. Y para Fasoni, él dice que el pensamiento crítico es un juicio autorregulado y con el propósito conducente a la interpretación, al análisis, a la evaluación e inferencia, así como a la explicación de la evidencia, concepto, metodología, criterio y contexto sobre el que se basa un juicio. Esos son algunos conceptos que algunos autores han
han presentado a lo largo pues, de la historia. Continuamos algunos representantes del pensamiento crítico, ya como traemos a colación en la diapositiva de la historia, pues tenemos a Sócrates, seguimos con, ya sabemos que fue uno de los pioneros de este pensamiento, tenemos a Francis Bacon, dice que él es conocido por su método científico que se basa en la observación. Él tiene 3 pasos: la observación, la experimentación y el análisis crítico de datos para poder desarrollar ese pensamiento. Ya como hablamos, está René Descartes, ya lo dijimos, que él es conocido por su método de duda sistemática, que se basa en cuestionar todas las creencias para llegar a la verdad a través de la razón y la evidencia. Tenemos a esta autora Linda Elder. Ella es una de las principales autoras o representantes de este pensamiento crítico. Ella dice que es conocida por su trabajo en la educación para el pensamiento crítico y su enfoque en el desarrollo de habilidades de razonamiento crítico para la vida. También tenemos a Richard Paul. Dice que él es conocido por su trabajo en el desarrollo del pensamiento crítico como una habilidad práctica y su enfoque en la evaluación crítica de argumentos. Tenemos a Karl Popper. Él es conocido por su filosofía de la ciencia crítica, que se centra en la falsabilidad y la capacidad de una teoría para ser refutada por la evidencia empírica. Y por último tenemos a John Stuart Mill. Él es conocido por su defensa de la libertad individual y su enfoque en el razonamiento crítico y investigación empírica. Esos son algunos de los representantes. Obviamente hay muchos de acuerdo a su época, pero pues traemos estos que considero importantes en estos momentos. Y continuamos, tenemos las características de un pensamiento crítico. Resulta que la señora Linda Elder y Richard Paul, para ellos existen 8 principales características del pensamiento crítico. Tenemos el primero, el propósito. ¿En qué consiste una persona que tenga este pensamiento? Dice que el pensamiento crítico siempre tiene un objetivo o un propósito claro y definido. Siempre una persona que quiera llevar a cabo un pensamiento crítico, lo primero que debe tener, según Linda y Richard, es un propósito. Como segundo, tenemos unas preguntas claras. Dice que el pensador crítico siempre va a formular preguntas claras y precisas con el fin de obtener información relevante y valiosa para poder llegar a ese fin y obtener un pensamiento crítico realmente valioso. Como tercero tenemos la información. Dice que el pensador crítico respeta la información y los hechos en su respuestas y soluciones. Sí, muchas veces estamos en la investigación y una persona opina diferente a lo que yo tengo, a mi ideología o a mi pensar, pero el pensador, él debe respetar esa información que está planteando, las demás fuentes que está consultando, así no estoy de acuerdo con esa información que se está brindando. Continuamos con la interpretación. Dice que el pensador crítico interpreta la información de manera precisa y consciente con el contexto. Tenemos la inferencia. Para Richard y Linda dicen que el pensador crítico puede llegar a conclusiones lógicas e inferencias coherentes basadas en la información disponible. Como sexto característica, dice que tenemos una evaluación. Dice que el pensador crítico, con base en la información disponible, puede evaluar la validez y credibilidad de las ideas y afirmaciones que ha recolectado. Tenemos como séptimo la explicación, que ellos exponen que pueden explicar sus ideas y pensamientos de manera clara y efectiva a otros, utilizando argumentos sólidos y razonamiento lógico. Si de pronto ya estamos en el punto que creamos una teoría o una conclusión, todo pensador crítico debe tener la capacidad de explicar con coherencia el resultado que ha llegado, ¿sí? De manera
convincente, clara y bajo argumentos sólidos. Y por último, para ellos está la autorregulación, la característica de la autorregulación, donde el pensador crítico se monitorea a sí mismo y a su pensamiento, evaluando su propio razonamiento y corrigiendo cualquier sesgo o error que pueda tener en la conclusión que haya llegado. Entonces, esas características son las que permiten al pensador crítico, como dijimos inicialmente, evaluar, analizar la información de manera disciplinada y efectiva con el fin de tomar decisiones informadas. Bien, continuando con el pensamiento crítico, empezamos con el desarrollo del pensamiento crítico. Para esta parte del desarrollo se tiene en cuenta lo dicho o estudiado por Halper en el 2006, que menciona que tienen 5 habilidades para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cuáles son esas habilidades? Análisis de argumentos, comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, probabilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución de problemas. Si vemos estos cinco habilidades con las que se debe contar, también se basan en lo comentado por la compañera Sandra, por la profe Sandra, que nos decía que Linda Elder y Paul Richards nos hablaban de que hay unos pasos, hay 8 pasos, y esto más o menos se asocia a la parte de la taxonomía de Bloom, porque tiene mucha relación con el método científico para desarrollar problemas. Y si lo vemos, es una base como de niveles, ya que en la parte de taxonomía de Bloom, por ejemplo, nos basamos en niveles desde el más simple hasta el que ya requiere un proceso de evaluación, un proceso de síntesis y de interpretación. Se destaca acá que el pensamiento crítico es un proceso mental que permite razonar y evaluar evidencia disponible respecto a un problema que se quiere resolver. Es importante tener en cuenta que en el pensamiento crítico nos hablan de un proceso mental que también se asocia a la parte cognitiva. Nos dice la cognición es parte integrante del proceso de aprendizaje de los individuos, es un componente esencial dentro del pensamiento crítico. Y es que a medida que el conocimiento de las personas crece, así también crecen las alternativas de decisión. Eso los habla McKay, Franco y Villasis en el 2018. Es importante resaltar esto porque realmente un pensamiento crítico requiere del proceso de cognición, y este proceso de cognición o el proceso cognitivo se desarrolla a medida que nosotros nos involucramos en el problema, leemos, investigamos, tomamos información, recolectamos información. En esta parte voy a destacar algo que menciona también uno de los representantes del pensamiento crítico, que es Fascioni, en el 2011, nos indica que el pensamiento crítico es un proceso intelectual y sistemático y reflexivo que utiliza habilidades y estrategias para analizar la información, evaluar la evidencia y argumentos y formular juicios razonables y bien fundamentados. En función de eso, y retomando algunos de los conceptos mencionados por la compañera Sandra, vemos que muchos de los autores asocian todo lo que tiene que ver al pensamiento crítico a procesos, y nos hablan de procesos intelectuales sistemáticos y reflexivos, lo que nos indica que realmente requiere un método, necesita técnicas, necesita pasos para poderlos desarrollar, pero que al mismo tiempo necesita también esa reflexión que nos lleva a que proviene de esa investigación, de la interpretación, de la inferencia y de todos esos procesos que nos permiten agrupar toda la información y organizarla en función de buscar o de tomar conclusiones o, en este caso, de tomar decisiones y resolver problemas. En cuanto a la estrategia de enseñanza del pensamiento crítico,
resaltamos acá dos puntos de vista, el de Boisberg en el 2004 y el de Paul Richard y Linda Elder en el 2003. Hay dos puntos de vista que, sin embargo, de pronto los pasos son pocos. Acá en el de Boisberg y en el de Paul vemos que hay muchísimos más pasos, pero coinciden en el proceso en que desarrolla todo la aplicación, la implementación del pensamiento crítico. Nos hablan entonces Boisberg que existen 4 capacidades de pensamiento crítico que a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje incluyen diversas etapas de ejecución en las que el estudiante puede intervenir. ¿Cuáles son esas etapas? Hay 4. Nos habla de la primera que dice evaluación de la credibilidad de una fuente. Esto es fundamental porque, si bien lo comentaba la compañera Sandra, nos decía, si vemos algo, si leemos algo o vemos una noticia, por ejemplo, lo importante es revisar la fuente para poder tener certeza de que esa información es correcta y que no se está basando en problemas, de pronto en opiniones subjetivas. Está el paso 2 o la etapa 2, que es el análisis de los argumentos, es revisar, es escudriñar, es tratar de buscar eso como todo lo que trae esos argumentos para poder de pronto de tratar de buscar argumentar de forma oral y o escrita, que sería el paso 3, que también lo mencionaban en los 8 pasos de Paul y Elder, que nos hablaba de la parte ya de demostrar o de expresar nuestras propias opiniones. Y la cuarta etapa se refiere a respetar las etapas del proceso de resolución de problemas, es decir, de saber o estar consciente de que ese pensamiento crítico, para desarrollar ese proceso de pensamiento crítico, debemos partir de lo básico, de tener las fuentes, de investigar, de buscar, para luego, a través de ese proceso de análisis, interpretación, de inferencia, llegar a a resolver problemas, que es uno de los puntos claves que muchos de los autores nos muestran. Realmente el final del pensamiento crítico es poder resolver problemas o tomar decisiones, pero basadas en algo concreto o algo que realmente hemos basado en esos pasos, como nos decían en los niveles de la taxonomía de Bloom. En cuanto a Paul Richard y Linda Elder, nos menciona que el pensamiento crítico abarca ciertos elementos que le son indispensables. Ellos son definir el problema, que es la parte de la problemática, o en otros casos también podríamos decir, bueno, partimos de un objetivo, un propósito al que queremos llegar o al que queremos culminar. Luego están los puntos de vista pertinentes o el marco de referencia, es indagar, es tener las teorías claras o las teorías que vamos a aplicar en el desarrollo de esos objetivos. Luego están los superpuestos o presuposiciones formulados que se aceptan como dado. Esto nos permite de pronto también hacer relación a esa parte de hipótesis, partir de algo para poder demostrarlo o realmente de alguna manera refutarlo. Los conceptos, definiciones, axiomas, leyes, modelos impertinentes. Esto es fundamental y yo creo que en la parte de todos como docentes, uno de los puntos fundamentales cuando nosotros impartimos clases es buscar estrategias que nos permitan llevar a cabo lo que nosotros queremos o las competencias que nosotros queremos lograr en los estudiantes. Y parte de eso se define en función de esos conceptos, esa teoría que de alguna manera es importante o el punto de partida para poder lograr determinar cuáles son las aplicaciones o la implementación que podemos darle a esos conceptos o teorías. En esta parte nos habla de las teorías de los principios utilizados, que realmente tomar esto y utilizarlos o seleccionar realmente las teorías que vamos a utilizar. Y bien ahí también de pronto miramos que todos los procesos de investigación, como en el caso de los trabajos de grado, es algo similar. Necesitamos leer, necesitamos tener claro el problema, pero también necesitamos definir cuáles son las teorías que vamos a utilizar para poder llegar a desarrollar esos objetivos. Luego están las pruebas, datos o razones expuestas que nos van a permitir
de alguna manera demostrar lo que nosotros hemos querido a través de los supuestos, a través de las teorías que hemos seleccionado. Luego están las interpretaciones, las afirmaciones expresadas, las inferencias, el razonamiento y las líneas de pensamiento formuladas. Y por último, las implicaciones, las consecuencias que se derivan de ello, que lógicamente es como el punto final de todo ese proceso que sistemáticamente debemos desarrollar para poder llegar a esta parte que ya sería, en este caso, conclusiones o el análisis del caso o de lo que estemos revisando. En cuanto al pensamiento crítico en el aula, es importante esta parte porque tenemos que buscar la forma de nosotros como docentes de implementar y de crear o utilizar todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, creativo, disruptivo en el aula para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nos mencionamos algo que dice los juicios a los que se llega a través del pensamiento crítico se basan, entre otras cosas, en criterios fundamentales como la libertad, la autonomía, la soberanía y la verdad, que realmente es lo que pretende el pensamiento crítico. Es incentivar a la libertad. ¿Por qué a la libertad? Porque es la libertad de pensamiento, es buscar que cada estudiante de alguna manera pueda a través de sus propios procesos llegar a la verdad que puede ser coincidencial con todo lo que nos muestran los teóricos, nos muestran los conceptos, pero que debe tener autonomía y debe haber soberanía. Algo que complementa esto es que nos menciona Sánchez González y Zun en un artículo del 2016 que nos menciona que el pensamiento crítico significa sensibilizar y confrontar las realidades sociales, políticas, éticas y personales. Esto no es más que, por ejemplo, lo que uno dice no tragar en seco, es realmente analizar y revisar y tener las bases para nosotros poder entender lo que está sucediendo en nuestras realidades. Ahora, el pensamiento crítico comprende algunas características como es una actividad productiva y positiva, esto es muy importante, muchos de los artículos que hemos revisado en función de la aplicación del pensamiento crítico en el aula nos muestran que incentiva a la productividad en los estudiantes y que tiene un impacto positivo en su desarrollo. También nos muestra que es un proceso, no es un resultado, y ahí volvemos a retomar todo lo que menciona, por ejemplo, Fascioni, que les mencionaba, que él nos dice que es un proceso intelectual sistemático y reflexivo, y ahí nos menciona, es un proceso realmente, no es solo un resultado, es que se debe desarrollar ese proceso para llegar a desarrollar y obtener, en este caso, los objetivos planteados. Las manifestaciones pueden variar de acuerdo a los contextos en que se produzcan, lógicamente depende dónde lo estemos nosotros aplicando, en qué contexto, en el educativo, puede ser en nuestras vidas o puede ser en el desarrollo de nuestros trabajos de grado, como estudiantes. Está también es desencadenada por eventos y negativos positivos. Es decir, en este caso, lógicamente todo lo que sucede, aunque sean positivos o negativos, nos lleva a esos eventos, nos lleva a analizar, a interpretar, para poder nosotros definir o concluir sobre esa situación. Es emotivo y racional, porque lógicamente depende de todo lo que estemos viviendo o del proceso en el que estemos desarrollando. Algo que quiero destacar acá es que con relación al pensamiento crítico en el ámbito educativo, podemos decir o tomar esta definición como la habilidad fundamental que debe ser desarrollada en los estudiantes, ya que les permite analizar, evaluar y sintetizar información para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera efectiva, que precisamente esta definición es como una combinación de algunos representantes, de las definiciones de algunos representantes que ya se han mostrado previamente. Bien, algo antes de continuar, importante, por ejemplo, para desarrollar estas habilidades, los estudiantes de pensamiento crítico se pueden utilizar algunas estrategias didácticas o algunas técnicas, como por ejemplo el análisis de casos, la discusión de grupo,
resolución de problemas o toma de decisiones. Por ejemplo, en el análisis de caso, los estudiantes se enfrentan situaciones complejas que les obligan a analizar y evaluar diferentes opciones de acción, lo que les permitirá desarrollar su capacidad de razonamiento crítico. Ese es uno de los puntos en los cuales muchos de los trabajos realizados en este tema han buscado de alguna manera utilizar estrategias y ver cuál es el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la parte de educación. Y muchos de esos han llegado a concluir que el pensamiento crítico incentiva también la creatividad, que eso es también fundamental, los motiva, eso hace que exista más innovación en el proceso de aprendizaje y lógicamente también ya para de pronto en el desarrollo de su vida profesional. En cuanto a la relación del pensamiento crítico y el pensamiento complejo, podemos determinar que el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento complejo que involucra también otras habilidades, tales como la comprensión, la deducción, la categorización o emisión de juicio. Su puesta en práctica implica etapas que recuerdan a los métodos científicos, que ya antes lo había mencionado. Requiere de unos procesos, de unas etapas para poder desarrollar el pensamiento crítico. La complejidad exige conjugar la visión conceptualizada y totalizadora del objeto, pero también se debe tener en cuenta las propias contradicciones internas que le pertenecen. Uno de los artículos que revisamos, como por ejemplo el de Toro Ponce, Ramírez y Navia del 2019, nos hablan de un pensamiento de pensar de forma crítica, compleja e innovadora. Y nos dice que contempla capacidades cognitivas, afectivas, axiológicas y de manejo de la racionalidad para la obtención de inferencias. Hay algo importante también que debo mencionar, por ejemplo, lo que señala Halper en el 2014, dice que el pensamiento crítico también implica la capacidad de analizar y evaluar la propia forma de pensamiento, identificar los sesgos y prejuicios propios y ser consciente de las limitaciones de uno mismo. ¿Por qué resalto esta definición? Porque precisamente en la parte compleja hay muchas cosas innovadoras, hay mucho, por ejemplo, en la vida que llevamos hoy en día, los estudiantes están constantemente con el computador, con los celulares, con todas las tecnologías de información, que eso de pronto nos dificulta un poco ese proceso tradicional que veníamos trabajando. Sin embargo, hay que incentivar a los estudiantes a buscar, a utilizar esas tecnologías de información, esas tips para el bien de su proceso, para poder de alguna manera meterlo dentro de ese desarrollo de esa estrategia, para poder buscar que ellos encuentren las verdades o puedan concluir o puedan tomar decisiones en función de ese proceso. Esa relación que existe entre el pensamiento crítico y el pensamiento complejo depende también de las definiciones que previamente habíamos definido con el pensamiento crítico y complejo, que lo hizo el compañero Carlos. Dice: el pensamiento crítico se enfoca en la evaluación de argumentos. Y también hablamos de la parte del pensamiento complejo, por ejemplo, según Morín, dice: la capacidad del pensamiento crítico es la capacidad de ir más allá de la evidencia inmediata y descubrir las conexiones y las implicaciones subyacentes. Y el pensamiento complejo también es esencial para el pensamiento crítico, ya que permite comprender la complejidad de los problemas y considerar múltiples perspectivas y soluciones. Eso lo menciona Morín en 1990, en su obra, y nos habla precisamente de eso, que el pensamiento complejo es esencial para el crítico, pero que comprende toda la complejidad de buscar entre todos en resolver los problemas, todas las múltiples perspectivas y soluciones. Y en cuanto a Pauli Elder, dice que el pensamiento crítico requiere una comprensión profunda
y detallada los problemas, lo que implica un análisis riguroso y completo de todas las variables y factores relevantes. Entonces, esto como para cerrar la parte del pensamiento crítico en conjunto con el pensamiento complejo. Ahora continuamos con la compañera Jamie Valderrama con el pensamiento creativo. Muy bien. Antes de abordar el pensamiento creativo, es importante comprender que tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo no son pensamientos opuestos. Por el contrario, son pensamientos que se complementan. Crane afirmaba, cuando el razonamiento falla, no salva la imaginación. Cuando la intuición falla, no salva el razonamiento. Es decir, tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo se apoyan y refuerzan mutuamente en la resolución de problemas complejos. Asimismo, Saturnino de la Torre afirma que este es el siglo de la creatividad, ya que la creatividad es un bien social, no netamente un bien personal. Dice que es una decisión y un reto de futuro. Por ello, es necesario formar en creatividad y es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia, de convivencia. Creatividad es hacer algo para bien de los demás, es decir, como educadores estamos obligados a aflorar nuestra creatividad y a formar para encontrar ideas y soluciones nuevas a los problemas que se presentan en nuestra sociedad. En esta misma línea, la doctora Moraima, en su participación en el quinto Congreso Internacional Reimaginar la Creatividad, nos invitaba a través de la educación potenciar la innovación y la creatividad para lograr un cambio social y en esta misma línea los objetivos propuestos en la Agenda 2030. De la Torre nos plantea un gran reto. Para eso es necesario, primero, conocer qué es el pensamiento creativo y segundo, cómo puedo formar estudiantes creativos. En este sentido, vamos a abordar el pensamiento creativo bajo la mirada de dos autores. Uno que nos va a enfocar en lo teórico y otro que nos va a enfocar en lo práctico respectivamente. Ellos son Edward de Bono con su obra El pensamiento creativo y Ken Robinson con Escuelas creativas. Entonces, en cuanto al pensamiento creativo, el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas, Edward de Bono es conocido como el maestro del pensamiento creativo y plantea en esta obra todas sus reflexiones en torno a potenciar el pensamiento pues a nivel empresarial. Sin embargo, luego concluiremos en la parte educativa. Este libro fue editado en el año 1994 y está dividido en 3 partes. En la primera parte habla de las necesidades del pensamiento creativo, en la parte 2 el pensamiento lateral, instrumentos y técnicas, y en la parte 3 la aplicación del pensamiento creativo. En esta obra el autor ha creado técnicas sencillas y prácticas para desarrollar el pensamiento creativo. De Bono inicia su obra afirmando: la creatividad no es solo una manera de hacer mejor las cosas. Sin creatividad no podemos utilizar plenamente la información y experiencias disponibles encerradas dentro de viejas estructuras, viejas pautas, viejos conceptos y viejas percepciones. La siguiente diapositiva, por favor. El pensamiento lateral consiste en escapar de las pautas por la experiencia y poder establecer nuevas secuencias. Entonces, para entender la necesidad teórica de la creatividad, De Bono nos explica cómo el sistema nervioso puede permitir que la información se organice en una secuencia que con el tiempo se convierte en un camino o una pauta. Él hace una metáfora con la lluvia. Él dice que las pautas las asemejan a las zanjas o a los canales que forma la lluvia y que a futuro otras lluvias tomarán esos mismos canales. En palabras de Bono dice: cada vez que miramos a nuestro alrededor nos disponemos a ver el mundo en función de nuestras pautas previas. En la figura 1 podemos observar un sistema de pautas simples. Pero ¿qué sucede si aparece una pauta lateral como se muestra en la figura número 2? Dice De Bono que nos resultaría una vida muy lenta si entráramos por cada una de las pautas laterales que encontráramos. Porque debido a que si entramos por esa pauta lateral,
automáticamente se va a eliminar el camino principal y ya vendría siendo el nuevo camino, pues la nueva. Ahora, ¿qué pasa si entramos desde otro punto por esa pauta lateral? Entonces, podríamos seguirla hasta llegar al punto de partida y conseguir la idea creativa, que es como se muestra en la figura 3 o figura 4. Entonces, algunos ejemplos. Cuando un niño aprende a leer por un método que nadie le ha enseñado, o cuando, por ejemplo, un estudiante llega a conseguir un resultado sin el procedimiento que previamente le han explicado, o una receta que se mejoró al cambiar la distribución de los ingredientes. El autor comenta algo muy interesante y dice que ese fenómeno de asimetría origina precisamente el humor y la creatividad. Entonces, cuando nos cuentan un chiste, nos colocamos primero en el camino principal. Luego nos desplazamos al final del desvío e inmediatamente vemos el camino que podríamos haber tomado. Siguiente diapositiva, por favor. De la Torre y de Bono coinciden en algo. Ellos dicen que en cuanto a la necesidad práctica de la creatividad, se refiere a que una nueva idea puede significar dos sentidos. Primero, seguir adelante un problema o un conflicto, o segundo, donde no se necesita una nueva idea, pero esa idea aportaría oportunidades, ventajas y beneficios. Es decir, que la idea me serviría para solucionar algo o para evitar ese problema. De Bono identifica algunas ideas falsas sobre el pensamiento creativo y dentro de estas encontramos: la creatividad es un talento natural y no puede ser enseñado. Esto es falso porque el entrenamiento en diferentes técnicas creativas permite que los novatos nos ejercitemos y las personas experimentadas pues tengan un mayor desarrollo de la creatividad. La creatividad proviene de los rebeldes. Es falso porque el pensamiento lateral cualquier sujeto puede alcanzarlo. Él hace la diferenciación entre hemisferio, bueno, él dice que la diferenciación entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo no cabe en el proceso de creatividad, porque cuando una persona está entrenando el pensamiento creativo se observa que los dos hemisferios están en actividad al mismo tiempo. En cuanto al arte, los artistas y creatividad, el autor aclara que no son sinónimos. La necesidad de locura. Él explica la técnica de provocación, el cual consiste en apartarnos de una pauta normal y ponernos en una pauta lateral para poder generar una idea nueva, pero recomienda no compararla con la locura porque de pronto desanima a que se utilice este tipo de provocación. En cuanto al pensamiento individual o grupo, el autor recomienda la generación de ideas de forma individual y el desarrollo en forma grupal. En conclusión, no existe una exclusión dentro del desarrollo del pensamiento creativo y las técnicas permiten que cualquier persona, no importa sexo, edad, origen, pueda adquirir o desarrollar el pensamiento creativo. Y él sostiene, todo depende de los hábitos, la formación y las expectativas de cada individuo. En la siguiente diapositiva, por favor. El autor propone algunas fuentes de creatividad. Encontramos la inocencia, que es propia en la infancia y está libre de prejuicios. La experiencia en los adultos que ayuda a disminuir los riesgos, la motivación y la curiosidad para alcanzar nuevas alternativas, el juicio acertado, no importa si el producto surge de una casualidad, de azar o del error. La liberación invitando a pensar en nuevas ideas fuera de los paradigmas vigentes. Y el pensamiento lateral en cuanto al uso de técnicas creativas para desarrollar la capacidad de pensar creativamente. El autor enfatiza en un tema como la creatividad,
no se puede señalar a una persona con el dedo y pedirle que sea creativa. Hacerlo sería injusto e incómodo. Entonces nos indica que es preciso un ambiente poco autoritario, que sea propicio para la espontaneidad y la participación voluntaria. Ya en cuanto al uso del pensamiento creativo, el autor examina algunas principales aplicaciones del pensamiento creativo, el perfeccionamiento, y no solo relacionarlo con la eliminación de defectos, sino también con la capacidad de mejorar o perfeccionar algo, que era una de las cosas que les decía inicialmente. Otra es la resolución de problemas para evitar el problema. El valor y oportunidad, el autor afirma que las oportunidades hay que buscarlas y las ideas deben ser producidas. El futuro, para el autor, allí es donde se desarrollan y tendrá consecuencias todos nuestros hábitos. Y la motivación, porque logra que la gente se interese por lo que está haciendo. Ya, bueno, acá él finaliza ese apartado diciendo, en un tema como la creatividad no se puede enseñar a una persona con el dedo y pedirle que sea creativo. Hacerlo sería injusto e incómodo. Ya en la siguiente diapositiva, en cuanto al pensamiento lateral, bien, este es un concepto que el autor creó en el año 1969 en su libro El pensamiento lateral. Este tipo de pensamiento en donde no se siguen las pautas lógicas que utilizamos normalmente. Por el contrario, se apoya en esas pautas de salir de lo habitual. El pensamiento lateral nos invita a desplazarnos hacia los lados en lugar de ir en dirección normal mediante el uso de técnicas e instrumentos para obtener nuevas ideas y conceptos. Es una aproximación al pensamiento creativo y se opone de manera radical al pensamiento vertical o lógico, ya que el pensamiento lógico se mueve en una sola dirección. En la siguiente diapositiva, el autor asegura que el pensamiento lateral puede formarse mediante técnicas de provocación que son ciertos métodos que nos ayudan a salir del camino principal para aumentar nuestra posibilidad de llegar al camino lateral. De Bono describe en su obra aproximadamente 20 estrategias de provocación del pensamiento lateral. Acá menciono algunas que son los 6 sombreros para pensar, la pausa creativa, el foco, el cuestionamiento creativo y alternativas. Voy a describir una que es los 6 sombreros para pensar. Esta estrategia permite que el individuo use un sombrero de acuerdo a la ocasión con el fin de aportar lo mejor posible y comunicarse asertivamente. Entonces, por ejemplo, el sombrero blanco lo relaciona con los datos y la información, el sombrero rojo con los sentimientos y las intuiciones, el sombrero negro con la cautela, el sombrero amarillo lo relaciona con el optimismo y una visión lógica y positiva de los hechos, el sombrero verde, el pensamiento creativo lo utiliza para nuevas ideas, el sombrero azul con la organización y el control. También explica que alguno de los beneficios de esta técnica es tener una visión integral del problema y encontrar una solución más fácil. Ya en cuanto a la tercera parte de la obra de Bono, que hace relación a la aplicación del pensamiento creativo, aunque, como lo dije inicialmente, la obra se enfoca más en lo empresarial, pues explica una manera breve de enseñar el pensamiento creativo y dice que la enseñanza implica voluntad, destreza y método. Voluntad porque la decisión de enseñar ciertas técnicas y métodos. La destreza, ya que los profesores deben poseer destreza necesaria para enseñar creatividad, y el método porque hay múltiples programas para capacitar a los profesores a enseñar las técnicas del pensamiento lateral. A esto quiero compartir un planteamiento de Saturnino de la Torre,
donde dice que la creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la metodología utilizada. Vamos a profundizar más la aplicación del pensamiento creativo en las escuelas con la obra de Ken Robinson, Escuelas Creativas, que nos explicará la compañera Olga a continuación. Bien, hemos para este apartado tomado como referente al reconocido gurú de la educación, Sir Ken Robinson. Él es fue un inglés nacido en Liverpool en 1950, falleció durante la pandemia en agosto del 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue un destacado escritor, conferenciante y asesor internacional en el área educativa. Debido a sus aportes en el tema, la reina Isabel II de Inglaterra le otorgó a él el título de Sir en el año 2003. Durante su carrera trabajó además para el gobierno de Hong Kong y Singapur, aparte pues de Inglaterra. Trabajó para la Comisión Europea e incluso para el Instituto de Artes Paul McCartney. En su última etapa fue profesor emérito de la Universidad de Warwick y continuó defendiendo la creatividad en la educación, destacando su conferencia "Las escuelas matan la creatividad", expuesta en la conferencia Tecnología, Entretenimiento y Diseño, TED, al momento de su muerte en agosto del 2020. Su presentación, "Las escuelas matan la creatividad", fue la charla TED más vista de la historia, con 66,3 millones de vistas en el canal TED y millones más en YouTube, la cual ha sido traducida a 62 idiomas. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Para hablar un poco sobre su presentación, sobre las escuelas que matan la creatividad, Ken Robinson presenta un análisis del sistema educativo imperante. Robinson encuentra que las escuelas penalizan fuertemente las equivocaciones de los niños. Si un maestro pide a un niño que dibuje un paisaje y el niño, por ejemplo, lo colorea todo de negro, el profesor le rectifica. Esto sucede porque el profesor no está preparado para ser sorprendido y normalmente no le gusta ser sorprendido. Por ejemplo, los docentes de las áreas de las ciencias exactas siempre esperamos, como en mi caso, que las respuestas de los exámenes se ajusten a una única respuesta en la solución de problemas, porque así fuimos formados. Y para el niño representa bastante frustración de no conseguir esa respuesta exacta. Esa forma de evaluar el conocimiento puede limitar el potencial creativo de los niños. Y sucede que cuando se gradúan de bachillerato son menos creativos que cuando incluso llegaron a la escuela. Por otra parte, a excepción de unos pocos países, todos los sistemas educativos en el mundo tienen la misma jerarquía de asignaturas. Se le da más prioridad a las matemáticas, luego a las ciencias y lengua, luego a las humanidades y por último a las artes. Eso se ve en la intensidad horaria, que se reparte de acuerdo a esa prioridad. En el caso de Colombia, por ejemplo, las pruebas con las que se mide la calidad educativa se aplican especialmente en matemáticas y lengua. Las pruebas de estado incluyen ciencias naturales y sociales, pero las artes quedan invisibilizadas. A los niños que no entienden matemática se les diagnostica con déficit de atención, cuando la realidad podría ser que simplemente no estaba escuchando al docente porque sencillamente no le atrae la asignatura. El autor manifiesta que el sistema educativo de la actualidad se creó durante la Revolución Industrial para responder a retos del pasado, replicando modelos de hace casi 3 siglos. Las escuelas se diseñaron para atender a las necesidades de esa época. Hoy el mundo es otro, sobre todo los últimos 50 años, donde han emergido sectores como el sector servicios y el manejo de la información. Por ejemplo, cuando el niño supera una asignatura, se habla de fracaso escolar, igual que en el mundo de la producción, donde se habla de pérdidas y desperdicios, al igual que en la industria, que usan procedimientos y procesos estandarizados. A los niños también se les evalúa mediante pruebas estandarizadas, en masa, obviando las singularidades y destrezas específicas de cada uno. El sistema educativo se ha diseñado al igual que la línea de producción, como los modelos de fábricas, donde terminado un proceso
se pasa al siguiente proceso. Igual los niños cambian de grado una vez superado un grado y se pasa a otra aula, permitiendo muy escasa libertad de movimiento y de expresión al estudiante. De acuerdo con su análisis, Robinson afirma que parece que el único objetivo de la educación es tener egresados exitosos para que se desempeñen como profesores universitarios. La mayoría de las personas que han tenido éxito en actividades alternativas ha sido por su propio esfuerzo y no porque la escuela les haya animado a seguir su propia pasión. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre el libro, la obra de Robinson, Las escuelas creativas. La revolución que está transformando la escuela. Ken Robinson, al igual que de Bono, sostenía que se puede aprender a ser creativo, lo mismo que se aprende cualquier otra habilidad. Se aprende a ser creativo igual que se aprende a leer. Cuando alguien dice que no es creativo, simplemente significa que no ha estudiado, no se ha formado en este tema y por lo tanto no lo ha practicado. También concuerdan de Bono y Robinson en la aplicación del pensamiento lateral para fomentar la creatividad, la posibilidad de abordar un problema o situación desde puntos de vista diversos, incluso opuestos, a perder el miedo a equivocarse, a pensar en ideas divergentes. En su libro Escuelas Creativas, Robinson no proponía mejorar la escuela ni hacerle una transformación, sino que afirmaba que era necesario hacer una revolución total en la escuela. La escuela debe convertirse en el espacio para fomentar la creatividad y no al revés, fomentando la flexibilidad, poder experimentar, valorar nuevas ideas, fomentando la autoconfianza, perder el miedo a equivocarse, a quedar en ridículo. De acuerdo con el autor, se requieren entornos donde cada uno pueda encontrar la inspiración necesaria para desarrollar la creatividad. Y además define la creatividad como la imaginación aplicada. Es el proceso de tener ideas que aporten valor y a la vez relaciona la creatividad con la innovación, que consiste en llevar a la práctica nuevas ideas. Creatividad sin acción no es creatividad, sino solo imaginación. Robinson además sostiene que en los escenarios actuales, cada vez más complejos, los procesos formativos deben orientarse hacia aprendizajes multidimensionales que conduzcan a los estudiantes a resolver problemas con una visión global y parcial al mismo tiempo, donde el estudiante pueda encontrar el ambiente donde se sienta mejor y se logre la motivación, y así pueda tener un acercamiento con experiencias que le motiven y le apasionan, y así pueda ser creativo. El autor está convencido que la alfabetización es tan importante como fomentar la participación y la colaboración en grupo, porque allí es cuando surgen miles de ideas. Por eso es importante que se promuevan, se creen escuelas con grupos heterogéneos en edad, cultura, etnia, etcétera, ya que así puede aflorar ideas diversas. Este escenario estimula la libertad y confianza para proponer soluciones diversas, por ejemplo, para la solución de problemas. Así surgirían diversas alternativas de solución. Se debe, por último, eliminar la competitividad, ya que esta conlleva el enfrentamiento directo con una o varias personas, lo que da lugar a una actitud inflexible que no estimula el tener un pensamiento abierto donde afloren las ideas. Debemos conseguir que sea el propio alumno el que dirija su aprendizaje. Solo de esta manera el alumno podrá explorar, se planeará sus propias conclusiones, investigará. En definitiva, seguirá un aprendizaje autónomo, solo necesitando al profesor cuando lo crea necesario, llegando así a un aprendizaje significativo. Él decía que evitar los directores de escuelas y los rectores les daban orientaciones sobre el rumbo de la educación de cada estudiante y que esto era contraproducente. Es tan amable la siguiente diapositiva. Vamos a hablar algo de pensamiento creativo en la investigación educativa. Me refiero a Ellis Torrance. Él es un psicólogo norteamericano especializado en psicología de la creatividad. Para él daba un concepto, una definición de lo que era la creatividad en la investigación y decía que es el proceso de ser sensible a los problemas,
a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etcétera, de resumir una información válida, de definir las dificultades e identificar el elemento no válido, de buscar soluciones, de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias, de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlos si es necesario, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados. Con relación al pensamiento creativo en el investigador Nora Elizondo, en su publicación titulada Creatividad y sentido en el investigador educativo, manifiesta que éste debe contribuir al desarrollo de nuevo conocimiento y a la comprensión de su entorno de interés, así como es necesario un buen conocimiento de los otros seres humanos con los que interactúa durante el proceso investigativo. Un razonamiento complejo que incluya el pensamiento crítico, reflexivo y estratégico es requerido durante todas las etapas de la investigación para poder darle sentido a las experiencias educativas. Las habilidades de razonamiento están vinculadas con la adquisición de significado, proceso que requiere realizar variadas actividades como establecer relaciones, proponer, probar hipótesis, diseñar instrumentos, hacerse cuestionamientos sobre la marcha de la investigación. El investigador debe trabajar con ambos hemisferios del cerebro, integrarlos para aportar respuestas innovadoras y pensar alternativas poco ortodoxas. La autora alienta a fomentar la creatividad en la investigación educativa como un camino para desarrollar el potencial del investigador y permite tomar conciencia de cómo y para qué se utilizan la teoría y la metodología. Además, pues dice ella que es necesario fomentar en el investigador actitudes como la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la elaboración y la tolerancia a la ambigüedad y a la frustración, elementos necesarios para todo proceso creativo y de producción científica creativa. Nos encontramos en este momento en un escenario, todos nunca antes planeado, que requiere el surgimiento de una nueva forma de hacer investigación. Esto es la llegada de ahora sí, porque ya existía la inteligencia artificial, pero ahora ya tenemos que enfrentarnos con esta situación, que las máquinas también deben ser creativas y generar emociones. Debemos considerar en qué posición nos vamos a colocar ante este nuevo desafío. Así como la inteligencia artificial promete cambiar muchos oficios, asimismo, me imagino que esto nos va a representar un panorama en nuestra tarea investigativa y docente, siendo la creatividad una de las cualidades que más nos definen como humanos, y la cuestión es si se puede replicar algo tan complejo en un organismo artificial. Por favor, la última diapositiva. No está. Sobre la inteligencia artificial. Dice que, por ejemplo, ¿cómo sería la creatividad en la inteligencia artificial? Margaret Boden, experta en ciencia cognitiva e inteligencia artificial, reconoce 3 tipos de creatividad. La primera es la combinatoria, en la cual las ideas conocidas se combinan de maneras desconocidas y arbitrarias. La segunda es una creatividad exploratoria. La primera era combinatoria, la segunda exploratoria, basada en estilos preexistentes, a partir de los cuales extrae sus reglas para crear obras que pertenezcan a este mismo estilo. Mientras que un tercer tipo de creatividad lo denomina transformacional, muy relacionada con el anterior tipo, donde toma las reglas de un estilo para romperlas y transgredirlas, generando ideas no plasmadas con anterioridad. La creatividad exploratoria es la que mejor funciona con la inteligencia artificial, dada su habilidad para establecer, por aprendizaje automático profundo, patrones de entre una gran cantidad de datos previamente programados o almacenados. Somos nosotros, los humanos, los que tendremos que decidir en el futuro lo que es creativo o no. Es indudable que la inteligencia artificial pues se convertirá en una herramienta fundamental en los procesos creativos. El peligro es que dejemos que todo el proceso creativo recaiga en manos de una máquina, yendo más allá
La propia vida artificial podrá ser considerada como creadora de la obra, poniendo en cuestión el replanteamiento de la llamada autoría y creatividad humana. Nos encontramos, por tanto, en un momento en el que, pese a la creatividad no está definida con exactitud en el medio humano, ya se está simulando algorítmicamente. Esto, por lo tanto, debe considerarse una problemática que necesita ser analizada, especialmente porque surge la necesidad de imitación de comportamientos creativos en una máquina y qué nos está aportando. Lo que es evidente en este momento es que no tenemos que tener miedo al desarrollo. Por ejemplo, cuando llegó las máquinas en la revolución industrial, los artesanos estaban asustados porque pensaron que iban a quedar pues sin trabajo. Lo que se hizo fue que se mejoraron las técnicas y la máquina fue de gran ayuda para la sociedad. No pensemos que la creatividad es algo negativo. La tecnología evoluciona porque nosotros también evolucionamos como seres humanos. Nos corresponde a nosotros liderar el cambio y no luchar contra lo que de forma natural formará parte de nuestras sociedades. La creatividad en la investigación en inteligencia artificial también puede ser utilizada para identificar nuevas aplicaciones y oportunidades en diferentes campos, desde la medicina y la biología hasta la educación y la automatización industrial. Por último, hago una reflexión sobre que la propone el estadounidense Ray Kurzweil, inventor norteamericano, además de músico, empresario, escritor y científico especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Él desde 2012 director de ingeniería en Google. Y él anticipaba que antes del 2030 los seres humanos íbamos a entrar en un fenómeno al que llamó singularidad. Decía que antes de ese año llegaríamos a presenciar una etapa en que los cambios tecnológicos serían a una velocidad exponencial, en un nivel de complejidad y desarrollo tal que la vida humana se verá irreversiblemente transformada. Él manifiesta que se producirá una especie de hibridación entre humanos y máquinas que nos permitirá trascender las limitaciones biológicas de nuestros cuerpos y cerebros. Leo textualmente lo que él dice. Él dice, la singularidad representará la culminación de la fusión del pensar y la existencia biológica con la tecnología, resultando así un mundo que todavía es humano, pero que trasciende nuestras raíces biológicas. Después de la singularidad no habrá distinciones entre humanos y máquinas o entre realidad física y la realidad virtual. Queda un interrogante que proponen que se asegura que esta hibridación hombre-máquina va a ser accesible, no va a ser accesible para todos, que solamente será para las clases altas. Pues nosotros también vemos ahorita que para adquirir conocimiento, para tener nosotros información, tenemos que pagar a esas páginas de revistas, por ejemplo. Es decir, nada nos asegura que en este mundo post-singularidad no se van a repetir los patrones sociológicos actuales y nos encontraremos, tal como señala Gadamer, ante una clase de ancianos capitalistas y otros que tienen que morir más temprano por no poder pagar. Con esta reflexión termino y le doy paso al compañero Diego Fernando, que va a hacer la conclusión de nuestra exposición de hoy. Gracias. Muchas gracias, profe Olga. Pues evidentemente estos tres tipos de pensamientos, disruptivo, crítico y creativo, tienen una directa implicación en nuestra labor docente y son conceptos que ninguno excluye al otro, sino que más bien son complementarios y pues que van todos en la misma línea del pensamiento complejo y de sus implicaciones. Bueno, pues a manera de conclusiones muy breves me permito en primer lugar decir que el pensamiento disruptivo podría verse como una especie de punto de quiebre, como dije, una ruptura en la cual no se habla de que todo cambió radicalmente, sino de que más bien es un antes y un después de una configuración diferente de cosas. Por su parte, el pensamiento crítico, pues como lo señalaron las compañeras, tiene que ver más con el razonamiento, con las funciones cognitivas superiores de comprensión, de deducción, de categorización y de emisión de juicios.
Y pues finalmente el pensamiento creativo pues se podría ver como una especie de salvación al razonamiento puro. Sabemos que evidentemente el pensamiento crítico y el creativo son de los más complementarios porque nos dan la posibilidad de conjugar una serie de factores que uno, digamos que es la contraparte del otro. Y pues finalmente podríamos decir que la creatividad aporta no una posición y una mirada disyuntiva, sino un complemento al pensamiento crítico y al disruptivo, perdón. Todo esto pues con la esperanza de lograr las bondades tan anheladas del pensamiento complejo. Muchas gracias, esa sería nuestra presentación. A continuación, en las siguientes diapositivas, pues ustedes podrán apreciar las referencias bibliográficas que tomamos para nuestra respectiva investigación y lectura. Y finalmente, en la última diapositiva, pues cerramos con una frase que dejamos para su reflexión. Muchísimas gracias a los compañeros que han participado de esta exposición, a quienes a través de la misma nos han seguido. Le agradecemos a la doctora Moraima por su acompañamiento y direccionamiento en este concepto tan importante que hemos abordado el día de hoy, como es el pensamiento complejo a la luz del pensamiento inductivo, crítico y creativo. La frase para finalizar a modo de reflexión es: nuestra civilización, modelo de desarrollo, no estará enferma de desarrollo. Agradecemos mucho la atención y quedamos atentos a cualquier inquietud.